Como vimos, la intromisión de un impuesto dentro de un mercado que antes era perfectamente competitivo generaba una distorsión. De esa manera, el precio del comprador, es decir, el precio que ven los demandantes, es distinto al precio del vendedor o el precio que están colocando los oferentes. Producto de esa situación, se generaba entonces que había una recaudación impositiva que disminuía el excedente del consumidor y el excedente del productor. Pero nos quedaba por ver qué es lo que sucedía con ese triángulo que ha quedado vacante y lo que representaba, en definitiva, son las transacciones que no se han generado. Es decir, si estamos viendo la diferencia en el eje de las cantidades entre las cantidades de competencia perfecta, es decir, sin un impuesto, contra las que efectivamente se terminan transaccionando, hay transacciones que no se realizan, hay un valor económico que no se genera y eso es lo que llamaremos pérdida irrecuperable de eficiencia. Es entonces este triángulo, que no siempre va a adoptar esta forma, pero con funciones lineales lo adopta, que representa la valorización de las transacciones que no se han generado cuando estamos comparando contra un mercado perfectamente competitivo. Es decir, cuando comparamos contra un hipotético mercado en el cual se cumplen todos esos supuestos que explicamos bajo competencia perfecta. Este triángulo recibe un nombre específico cuando es provocada, por ejemplo, como en esta situación, por la existencia de un impuesto. Se llama triángulo de Harberger en honor a Arnold Harberger, que explicó este concepto. Y como veremos, esta pérdida recuperable de eficiencia, en inglés deadweight loss, aparece tanto por situaciones generadas por una intervención, como la intromisión de un impuesto, como por fallas de mercado. Es decir, que la propia estructura del mercado lleva a una situación que no es eficiente en sentido de Pareto. Una situación eficiente en sentido de Pareto era entonces aquella situación, si lo ponemos en conceptos de mercado, en la cual se realiza la cantidad de transacciones posibles con el máximo excedente del consumidor y del productor, mientras que en este caso estamos viendo que hay una ineficiencia. La ineficiencia está representada por las transacciones y el ahorro que no obtienen los consumidores porque podrían haber comprado más a un precio más bajo y los productores podrían haber vendido más a un precio mayor al cual terminan vendiendo. Deadweight Loss ha sido estudiado por muchos economistas que suelen hacer trabajos empíricos, en el cual tratan de estudiar este tipo de situaciones. Pero lo importante es que para poder estudiar estas situaciones siempre tenemos que hacer un hipotético estudio de competencia perfecta. La competencia perfecta muchas veces es criticada por ser una situación muy idealizada, que es difícil de encontrar en la realidad, pero los economistas lo que tratan de hacer entonces es utilizar el concepto de pérdida irrecuperable de eficiencia para manifestar cuáles son las ineficiencias que existen por el hecho de no estar en una situación Pareto eficiente que suele ser representada por el mercado perfectamente competitivo. Esto explica por qué en los textos de economía y de microeconomía siempre se explica primero competencia perfecta. Siempre la crítica es que es muy difícil encontrar una situación así en el mercado, en la realidad, donde no haya distorsiones o haya información perfecta, pero sigue siendo un concepto útil para poder identificar las ineficiencias que existen sobre el mercado producto del no cumplimiento de los distintos supuestos. Ahora, la pérdida recuperada de eficiencia que nosotros estuvimos viendo se debió a una falla de intervención. Esto no significa que el gobierno esté interviniendo mal, sino que la decisión de intervención del gobierno ha generado una ineficiencia. Pero, como también podremos ver, existen lo que conocen como fallas de mercado. Las fallas de mercado son estructuras que, por el propio comportamiento de los agentes, no se lleva a una situación Pareto eficiente. Como veremos en algún momento, en una situación donde existe una sola empresa, un monopolio, el monopolio va a estar enfrentando a toda la demanda y va a estar operando bajo una regla en la cual produce
cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero fija un precio que es distinto a su costo marginal, sino que está por encima, y al suceder esto, básicamente no estaríamos en una situación perfectamente competitiva. Veremos entonces que si comparamos un mercado monopólico contra una hipotética situación de seguir una regla de competencia perfecta, existe entonces una pérdida recuperable de eficiencia. Es decir, la pérdida recuperable de eficiencia, el dead weight loss, no solamente ocurre por intervenciones del Estado, sino entonces también por algunas propias estructuras de mercado distintas a la competencia perfecta.